En nuestros estudios, el congresista Javier Velázquez Quesquén, congresista del Partido Aprista Peruano. Bienvenido. Buenos días, Nicolás. Buenos días. Buenos días. Comencemos por lo que sobre el hecho sobre el que llama la atención, la primera plana del diario Exitosa del día de hoy. Que alguien se llevó Exitosa acá, pero lo que dice, así fugó Toledo. Es decir, lo que ha denunciado José Domingo Pérez el día de ayer, o sobre lo que ha llamado la atención, es sobre que hay un momento que dura más de 2 meses en el que ya estaba clara la información sobre Alejandro Toledo y Hamilton Castro no toma ninguna medida de prevención, lo cual le permite a Alejandro Toledo en determinado momento informarse de lo que se viene y mandarse mudar, ¿no? Y sí he escuchado también la explicación que ha dado Hamilton Castro ayer en el programa. Este es un lío de fiscales. Aquí hay evidentemente toda una confrontación que hay al interior del Ministerio Público. Hay un sector de fiscales que están haciendo activismo político. Yo he escuchado a Hamilton Castro de que al tiempo en que tuvo la información todavía no estaba corroborada. Ahora, pero tenía que corroborar, es la idea, ¿no? Claro, y segundo es que al final de cuentas el impedimento de salir del país para un expresidente, el fiscal de la Nación también, si bien es cierto, no está en el proceso, pero tiene que tener conocimiento. A Chávarri, ¿por qué lo sacan? Que le pide un informe. O sea, lo que dice es que la responsabilidad en todo caso no alcanzaría solo a Hamilton Castro, sino a Pablo Sánchez, que era fiscal de la Nación en ese momento. Yo soy político. Lo único que te digo... Si nos hemos dado cuenta. Las cosas como son, ¿no? Porque ahora todo lo que dice el señor Pérez, ahora él es el fiscal de la Nación. Él dice tal fiscal se va, yo no quiero tal sala, no quiero tal juez. Entonces estamos... Pero hay un detalle que ha pasado desapercibido, y es lo que ha dicho Hamilton Castro, cuando señala, bueno, eso es una interpretación subjetiva. Yo también podría tener la mía, y lo voy a decir, dice Castro. ¿Por qué no han hecho las indagaciones sobre los 20 otros proyectos de los que habló Barata? A mí me parecería que eso también es, desde mi punto de vista, dice el fiscal, absolutamente subjetivo, también es un tema de inactividad o como quiera llamarse. Y ahí me deja un interrogante. Nunca hemos sabido que Barata haya hablado de otros proyectos y que en todo caso sean 20 los proyectos. El asunto es que también tenemos un problema la prensa, porque la prensa también nos vamos un poco con el tema solamente de Hamilton Castro y la heroicidad de Hamilton Castro, que probablemente, perdón, del fiscal Pérez, que probablemente tenga su valor. Pero a mí me hubiese faltado, ¿de qué 20 está hablando usted? ¿Cuáles los otros 20? ¿Quién más está? ¿Y por qué no hemos ido a los otros 20? Porque estamos hablando sobre 4, porque ha habido sobre 20 y sobre los otros nadie ha dicho nada, ¿no? O sea, exactamente. Deberíamos dar vuelta más sobre ese asunto, ¿no? Y en el tema este de lo de Toledo, lo que recién se conoce ahora de que un caso maduro y cerrado para que Estados Unidos pueda dar la extradición tiene que ir con acusación, con el llamado a juicio oral. Y la primera solicitud de extradición... O sea, sí puede solicitar la extradición antes de la acusación, ¿no es cierto? El problema es que el caso obviamente es más sólido si ya tienes una denuncia presentada, ¿no es cierto? Por eso, pues, entonces al país se le ha sorprendido hace 2 años cuando se decía, se hizo todo el procedimiento de extradición. Pero es más, Nicolás, ¿cuánto tiempo ha demorado el Ministerio de Justicia para nombrar los asesores jurídicos en Estados Unidos para tramitar la solicitud de extradición? 1 año y medio. Entonces, hay que completar, hay que decir la verdad completa. Yo te digo, soy político, pero es evidente que este tipo de investigaciones tienen un sesgo. Tampoco no nos podemos... ¿Por qué no vamos al tema de la reforma política? O sea, ya se han avanzado algunos puntos, pero va a haber cuellos de botella, ¿no es cierto? Puntos críticos. ¿Cuáles son estos puntos críticos? ¿Sobre qué puntos de la reforma propuesta por el gobierno no hay acuerdo? No hay acuerdo mayoritario, y te hablo ya a nombre del APRA, no solamente nosotros, sino porque las propuestas... Te hablo a nombre de la Alianza APRO-Fujimorista. No. Así quiere descalificar mi argumento, Nicolás, por favor. Así que, yo sé que eres adversario político, sé que eres un hombre de izquierda. Me conozco, porque también que... De izquierda democrática. Ya, pero te digo lo siguiente, mira, ¿en qué no estamos de acuerdo? En las elecciones internas de los partidos políticos. Nosotros hemos aprobado un argumento válido que dio la Comisión Tuesta en el sentido de que ahora, para que se inscriba un partido político, no se debe solicitar 700.000 firmas de adherentes porque el adherente no tiene ninguna vinculación con el partido. Y que debería ser, la inscripción de un partido tendría que ser sobre la base de afiliados, de militantes.
El gobierno ha propuesto 14.000, nosotros hemos dicho 22.000 a 24.000. Eso lo mejoraremos en el Pleno. Si este es el argumento de entrada, supuestamente, si este es el argumento de entrada, ¿por qué para elegir las autoridades partidarias, Nicolás Lucar, que es adversario político, que es un reconocido hombre de izquierda, ¿por qué tiene que votar, tiene que votar por un dirigente del APRA? Podría explicarse en elecciones abiertas para candidatos a alcaldes, regidores, gobernadores, congresistas. Podría justificarse de que los ciudadanos voten, pero voluntariamente. Para eso hay que hacer una reforma constitucional, porque el artículo 35 de la Constitución establece que el voto es obligatorio. Entonces, en eso nosotros estamos de acuerdo, en desacuerdo con lo que plantea la Comisión Tuesta, porque si para ahora, para que formes un partido político necesitas afiliados, para consolidar un partido político, ¿por qué las decisiones internas de tu partido tienen que participar? Pero de todas maneras vas a armar una logística impresionante, porque va a ser exactamente igual que una elección, para que voten de manera voluntaria. Hay en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Argentina estamos al borde de lo que ellos llaman las PASO, ¿no? Que son las primarias abiertas, pero son simultáneas y obligatorias. Otras realidades. ¿Por qué? ¿Por qué sería otra realidad? O sea, ¿por qué daría la impresión que le tienen un poco de temor a la participación de la gente en una primaria? Porque, a ver, no es una exageración decir que alguien de izquierda vaya a votar por el APRA. Digamos, no es un poco estirar el argumento, porque el argumento central es darle la posibilidad a la gente de que en unas primarias, militantes y no militantes, tengan, por supuesto, la decisión de definir a su lista de candidatos, que además obviaría el asunto de la famosa del voto preferencial, que es otra cosa muy grave. Explicado bien. Nosotros lo que estamos buscando preservar es la identidad de un partido político, es la identidad. Cuando tú quieres hacer elecciones abiertas para que ciudadanos respetables que no militan en el partido, si el argumento para que los partidos sean sólidos es que ya no sean adherentes sino afiliados para inscribirse, ¿por qué ciudadanos que no son militantes del partido tienen que elegir las autoridades internas del partido? De repente las de elección popular podemos discutirlas, pero para elegir el secretario general del partido que sean elecciones abiertas, no me parece. No hay argumento. Ahora, pero puede establecerse una fórmula que para la elección de los candidatos sí funcione, pero para las autoridades partidarias no. Puede ser. Por eso te digo, o sea, no es un papel escrito en piedra lo de la Comisión Tuesta. Ellos son respetables políticos. Ahora, ¿qué otro punto de controversia hay? Uno es el de las elecciones abiertas. Nosotros postulamos que los órganos electorales lleven adelante los procesos electorales internos de todos los partidos. Nosotros hemos rechazado el financiamiento público directo porque es una cantidad que no subvenciona nuestro funcionamiento del partido, además nos hace armar toda una burocracia para rendir cuentas a la Contraloría. Pero podría haber financiamiento indirecto. Si los organismos electorales llevaran a cabo las elecciones internas de los partidos, eso le daría mayor transparencia y estos resultados serían vinculantes. Con eso acabamos con el voto preferencial. Si tú trasladas la elección interna de los partidos para elegir sus candidatos a alcaldes, regidores, gobernadores, congresistas, presidente, internamente haces que los organismos electorales la OMPE lleve a cargo esos resultados y esos sean vinculantes, ya no necesitas voto preferencial. Ya no necesitas porque ese resultado es vinculante. Entonces, bueno, pero eso debería ser, ¿cierto? Todas las elecciones tendrían que ser organizadas y supervisadas por la OMPE. Esa es una forma de financiamiento indirecto del Estado donde eso no generaría mayor problema que ahora la gente, obviamente, se incomoda cuando se le da financiamiento directo a los partidos políticos, ¿no? ¿Y qué otra controversia? Financiamiento. El tema, la otra, por ejemplo... En el tema de financiamiento todavía hay un escollo, ¿eh? Sí, o sea, porque tiene que ver con el asunto, además de cómo penalizar el asunto del financiamiento, cómo vincular al tema de lavado de activos y qué cantidad de pena hay que dar. Está pendiente la aprobación en el Pleno de uno que baja las penas y que estaban señalando que puede ser una forma encubierta de favorecer a lavadores de activos, ¿no? No, ni siquiera está pendiente, ya se aprobó. El proyecto se aprobó en el Pleno y fue la autógrafa para que el presidente del Congreso la envíe al Ejecutivo. Ahí está eso. Antirreglamentariamente, Salaverry ha parado enviar ese dictamen al Poder Ejecutivo, porque en todo caso, si no estaba de acuerdo el Poder Ejecutivo lo ha podido observar. Pero no hay ningún artículo del reglamento que le dé este respaldo al presidente del Congreso y dice, no me gusta, si fue debatida democráticamente. Ahora, hay una discusión que ya en Brasil se está resolviendo. Ya la Corte Suprema Federal en Brasil ya estableció que el financiamiento ilegal de los partidos políticos es una figura autónoma que no tiene nada que ver con lavado de activos.
Porque tú le das un acto. Escucha, pues, eso, Nicolás, no te no, espera, es que no ha sido así, pues. Pero escúchame, déjame terminar. Para eso me has invitado. Mira, un lavador de activos convierte un dinero maculado, lo trata de convertir en un dinero no maculado, ¿cierto? O sea, transformarlo, por eso es el lavado de activos. Pero cuando tú le das, un privado le da 50.000 soles a un candidato y este lo gasta en afiches, ¿que lo transformó? No lo transformó. No, eso es que se queda con 25.000 lo transforma es después. otra cosa, Pero porque ahí estamos hablando de compra de propiedad, es una cantidad de cosas. Eso es lavado de activos. Claro, pero lavado de activos a partir de financiamiento de campaña política. Por eso pues hay que saber definir. Claro, pero en Brasil lo que se ha resuelto la Corte, porque ahí también hay una batalla política contra la corrupción y la impunidad. Del ministro ¿no es Moro. cierto? Del que no se habla, por ejemplo. ¿No es cierto? Ministro Moro. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que dicen es que cuando todo lo que se refiere a financiamiento de campañas tiene que verlo la justicia del Tribunal Electoral. Sin embargo, si en el proceso se detecta el origen ilegal del dinero o el intercambio, ¿no es cierto?, de ese financiamiento, entonces regresa, o sea, lo que están haciendo le larga. No es así, Nicolás. Pero así va a ser. No es así, yo he leído la resolución. Si en el camino se encuentra que este dinero que se da, aunque sea ilegal, que también es sancionado, se le da un destino diferente que sea para proceso electoral, obviamente va al camino de lavado de activos, al delito común. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado... Acá el Perú no está regulado y aprobamos esa modificación y ahora... Ya, pero eso es para hacer la camita para que todos digan, ya pues, después de que nos han estado mintiendo, porque nos han estado mintiendo, todos negaron haber recibido dinero, ahora dicen, no, pues sí, recibimos, pero no es delito. O sea, no importa si el origen es ilegal, no importa si es el canje, por ejemplo, lo de OAS. Oye, sería, o sea, ¿cómo va a quedar lo de OAS? Te digo lo siguiente, no lo digo yo, lo dice la Comisión Tuesta. La Comisión Tuesta envía uno de los proyectos de financiamiento de los partidos políticos. Vamos a ver, o sea, no pero lo digo considerando yo. lavado de activos. ¿Ah? Considerando lavado de activos. Pero como te digo, en la figura porque, por ejemplo, a Susana Vidal le han dado 4 millones de dólares. Ahora se dice sabemos que se ha gastado 1 o 2 y el resto no se sabe dónde está. Pues por eso es que no puedes desvincular el tema del financiamiento con lavado de activos. No estoy desvinculando, sino que ahora, no todo la controversia más dura va a ser el tema de la inmunidad. De la inmunidad, ¿no es cierto? Ahí no hay, porque en lo otro yo veo que se pueden buscar fórmulas intermedias, ¿no? Lo de las primarias, por ejemplo, que sea para candidatos pero no para dirigentes, ¿no es cierto? En el financiamiento se pueden encontrar fórmulas. Claro. Pero en esto yo no veo cómo se puede llegar a un acuerdo. No, si no hay, pues que el presidente que utilice su herramienta constitucional. Yo no voy a votar. Yo no he votado por la confianza y no voy a volver a votar por... Ahorita que hay una justicia proactiva, hay gente, fiscales, jueces, haciendo activismo político, el Parlamento tiene que preservar. Es mentira que la inmunidad sea una prerrogativa de los congresistas. Mentira. Es una garantía institucional del Parlamento. Es como, escúchame, Pedro Nicolás, es como cuando tú dices, un juez que resuelve mal. ¿Es una prerrogativa del juez resolver? No, es una garantía del Poder Judicial que las decisiones del Poder Judicial no pueden ser revisadas por otros. Entonces, acá lo que se quiere vender es que dicen, la inmunidad, ¿no? La inmunidad de los parlamentarios, que es un manto de impunidad. Mentira, mira, han habido 6 solicitudes de levantamiento de inmunidad en 3 años. 3 son de un partido que dice, sí, estamos a favor que se retire la inmunidad. ¿Y por qué no castigas a ese partido? ¿Por qué lleva gente procesada al Parlamento Nacional? Entonces, con lo que hemos aprobado de impedir que los candidatos que tengan sentencia en primera instancia, se acabó. Se acabó gente que tenga que pedir solicitud de levantamiento de inmunidad. El resto es un señuelo del gobierno que solamente quiere seguir golpeando al Parlamento para seguir subiendo las encuestas. Ojalá subiera porque la economía le va bien. Ojalá subiera porque la anemia ha disminuido. Ahí está jalado. Claro, entonces... Muy bien. Muchas gracias por estar acá. Y una aclaración, yo creo que esa discusión de izquierda-derecha se acabó hace rato. El problema es que usted no se ha dado cuenta. Estamos en el... Yo pensé que estábamos en la radio. Lo que no solo el Perú, el mundo entero está buscando es algo nuevo. Porque fracasó, digamos, topografía política clásica. Fracasaron los proyectos estatistas de socialismo y fracasó el neoliberalismo, a pesar de que algunos... Nos vamos a la pausa. Me alegro que te esté volviendo a pista ahora. Gracias. Regresamos.